Amigos de Semana Santa en línea, ¿cómo están? A continuación voy a presentarles a ustedes un resumen sobre los temas que abordamos en nuestra pasada segunda sesión presencial del día sábado y que la he querido plasmar en este video para que podamos ir conociendo todo lo concerniente a lo que es la lectura interpretativa, que es el segundo tema que según la planificación que tenemos de formaciones, pues es el que se llevó a cabo, como les digo, este sábado. Primero que todo, a mí me gustaría reflexionar con ustedes sobre el hecho de que cada persona tiene habilidades innatas y habilidades también que pueden ser aprendidas, sobre todo en el caso de la comunicación. Cuando me refiero yo a habilidades innatas, podríamos tomar en cuenta la capacidad que un joven o un desde niño, en este caso, tiene para poder ejercer una comunicación más efectiva hacia otras personas. Esto puede ser a través de un discurso, bueno, en este caso una transmisión como en un medio como nosotros, o bien en la capacidad que tiene justamente para presentar conferencias en el colegio. También esto tiene que ver mucho también con el tono y timbre de voz. Pero también hay habilidades que pueden ser aprendidas y que eso se hace mediante una técnica depurada que se va desarrollando conforme vamos teniendo unas buenas técnicas, no solo para el tema de la dicción, sino también para la colocación de matices adecuados en las lecturas que nosotros hagamos al momento de transmitir. El lograr una verdadera lectura interpretativa y, digamos, adecuada, también nos va a permitir que nosotros depuremos nuestra técnica de transmisión cuando no utilizamos alguna lectura específica para transmitir nuestras ideas. Para llegar entonces a ser un comunicador competitivo, tenemos que llevar a la acción nuestras aptitudes, que tiene que ver, como les digo, con nuestra voz, nuestra expresión facial, tiene que ver también con nuestra capacidad intelectual de investigar sobre los temas que nosotros vamos a transmitir. Y estas aptitudes se reflejan a través de las actitudes que dan como resultado acciones o actitudes eficaces a la hora de que nosotros queramos comunicar ideas. Esto tiene que ver con la agilidad, la eficiencia y la eficacia que nosotros podamos ir desarrollando en esta labor, lo cual es combinados estas tres pues nos llevan a tener una excelencia en cuanto a la comunicación. Aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva sobre una investigación que se fundamenta en un tema llamado la fórmula de las 3B, ¿sí? Que son los elementos visuales, vocales y verbales. Y esta investigación nos dice justamente que la influencia que ejerce en la comunicación los elementos visuales, es decir, aquellos que se relacionan con la imagen física, que los demás perciben de nosotros, es decir, nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestra forma de vestir. Todas estas imágenes visuales ejercen un 55% del 100% de la influencia que nosotros podamos tener en nuestra comunicación. Todo lo que tiene que ver con las modulaciones o el timbre de voz que coadyuva justamente a lograr una comunicación eficaz, tienen un peso de un 38% de influencia sobre el 100% de la comunicación que nosotros desarrollemos. Y solamente el 17%, que son los elementos verbales, ejercen una influencia en toda nuestra comunicación. Cuando hablamos de elementos verbales nos referimos a todas las palabras o los métodos lingüísticos que nosotros utilicemos para hablar. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Y aquí es donde se fundamenta lo importante de que un comunicador que está en televisión y en radio sepa. El 55% de lo que ve ejerce influencia. Y por lo tanto, el tema de nuestra televisora como Semana Santa en línea, pues tenemos que cuidar ciertos elementos visuales que va desde nuestra apariencia personal, nuestra vestimenta, todos los elementos visuales que las personas van a ver a través de una transmisión, porque esto es lo que ejerce un 55%, es decir, la gente capta la atención si nosotros utilizamos estos elementos visuales primordiales. Pero también cuando hacemos radio, ustedes se dan cuenta también que la modulación de voz y todo lo que tiene que ver con la lectura interpretativa ejerce justamente un 38%. Por lo cual, si nosotros conjuntamos entre los elementos visuales y los elementos auditivos, casi estamos hablando de un 90-92%
de la influencia que se ejerce con las personas por medio de estos elementos. Lo interesante es que si se dan cuenta los elementos verbales, que son nuestras palabras, nuestro acervo lingüístico, nuestras palabras tal vez en algún momento muy rebuscadas, pues a veces solo ejercen un 7%, y lo cual no es trascendental para las personas, por lo cual se fundamenta en que nuestras transmisiones y el lenguaje que usemos los presentadores o quienes estamos también en el proyecto de radio, pues tengamos que tener un lenguaje un poco más coloquial y más cercano a nuestras personas, porque a veces queremos utilizar términos muy rebuscados para proyectar o que las personas nos perciban como personas muy intelectuales, pero que al final pues no trasciende de eso y justamente pues no se persigue el objetivo, que es captar la atención de ellas. Por otro lado, pues hay aspectos entonces generales fundamentados en este estudio que vale la pena que nosotros recordemos. El interpretar, que esta palabra significa explicar mediante la lectura el sentido de una cosa, es decir, codificar algo. Lo interpretativo es la acción que realiza el locutor para aplicar una cosa, es decir, esa capacidad nosotros de explicar el sentido de algún texto y lo llevamos a la práctica, es la acción interpretativa. Lo interpretativo, y mezclando estas y aplicado al tema de nuestras transmisiones, pues es en donde ejercemos lo que es la locución interpretativa, que es la combinación de una correcta aplicación de los recursos de lectura y uso de matices adecuados para alcanzar los objetivos que buscamos en cualquier transmisión. Entonces, hay ciertos principios que tendríamos que tomar en cuenta para una correcta lectura. Número 1, tener una buena lectura hace una buena locución. Antes de nosotros hacer matices o poderle dar nuestro sentido a los textos como lo hemos hecho en nuestros ejercicios tanto dentro de las clases presenciales como en su casa en cuanto a darle esas emociones a nuestros textos, se fundamentan básicamente en que nosotros tenemos que saber leer. Y eso tiene que ver mucho con el hecho de conocer cuál es la función de los signos de puntuación en una lectura, la lectura fluida, un manejo del buen tiempo, para que teniendo pues esos elementos o esas cualidades podamos montar sobre ellas el manejo artístico de la lectura. Por lo tanto, estas cualidades también se complementan con, en una lectura, saber entender el contenido del documento, sentir el documento o el contenido del documento, saberlo compartir a través de nuestra lectura y lo más importante, con todos estos matices que nosotros montemos en estas cualidades, logremos dejar en el auditorio pues grabada justamente pues estos textos que leemos o incluso que presentamos a través de nuestras transmisiones por medio de la televisora. Algunos me han preguntado, bueno, entonces en este caso, ¿qué características debería de tener una voz para estar en un medio como televisión o radio? Una característica fundamental es el tono. El tono generalmente a la hora de transmitir o por ejemplo de estar haciendo esta videoconferencia tiene que ser un tono suave, duro, dependiendo muchas veces de los contextos en los que nos movamos. A veces hay que transmitir emociones de dureza, de rectitud, de firmeza y eso con la voz lo hacemos. Por ejemplo, no es lo mismo que por ejemplo, yo leyendo esta primera línea que ustedes ven acá sobre esta diapositiva, que es el tono suave, duro y dulce, seco, autoritario, no es lo mismo leerlo así plano o sin matices a leerlo con un tono, por ejemplo, autoritario. El tono suave, duro, dulce, seco y autoritario, ¿sí? O sea, tenemos que proyectar esas emociones. Por eso yo les digo que el tono en esta diapositiva puede ser suave, puede ser duro, puede ser dulce, seco o autoritario, ¿sí? Y en este sentido, pues nosotros tenemos que estar atentos al contexto que estamos viviendo como presentadores. Por ejemplo, yo siempre he sido de la opinión que cuando uno transmite el paso de un cortejo procesional, no lo puede hacer con una voz feliz, alegre, porque al final de cuentas nosotros queremos transmitir, si lo ven de esta manera, un sentido espiritual de meditación, de reflexión, de recogimiento a raíz de estar reviviendo los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en este tiempo litúrgico
La Cuaresma y el Viernes Santo nos hace llevar a un tono de voz más reflexivo, más profundo, más meditativo. Pero cuando llega el Domingo de Resurrección es válido proyectar alegría, gozo, incluso elevar hasta cierto punto la voz en una transmisión, pero no es lógico con que confundamos contextos. Por ejemplo, un tono feliz yo no lo puedo transmitir en Cuaresma hasta en un Viernes Santo, y tampoco una voz fúnebre durante los Domingos de Resurrección. Y eso es lo que nos ha pasado, y por eso es que ustedes dirán por qué han tenido grandes éxitos las voces como Torrené Mancía, Alberto Flores, don Julio García Córdoba, don Adolfo Méndez Cepeda, en este género de la narrativa procesional. Y es justamente porque ellos lo que han tratado de hacer es narrar, partiendo de un tono profundo, meditativo, el paso procesional. Realmente, si nosotros nos ponemos a pensar qué busca el cucurucho, es que a mí me narren una situación como si estuviera estando presente en aquellos tiempos remotos en la ciudad de Jerusalén, viviendo la pasión del Señor. Y yo lo que quiero vivir es la pasión del Señor. No quiero solamente que me cuenten qué sucede en el contexto, sino proyectar a través de la radio o a través de la televisión que Jesucristo, sufriente, va caminando enfrente de mi televisor o va caminando enfrente del punto de transmisión de la radio que yo estoy escuchando. La altura tiene que ver mucho con el grado entre agudo y grave. Hacíamos el ejercicio este sábado y algunos de ustedes me compartía que de alguna manera mi tono de voz en algunas grabaciones cambia con respecto a cuando estoy coloquialmente. Y no se trata de fingir la voz o de impostarla exageradamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita yo les estoy hablando muy coloquialmente y si se dan cuenta los decibeles de mi voz, pues son un poco más altos. Pero si yo empezara a hablarles más despacio, con una técnica de respiración depurada, una buena preparación a la hora de querer transmitir las ideas, pues yo mismo voy recogiendo la voz y de alguna manera se hace un poco más grave. Digamos, esas son las cualidades que uno debe de tener, saber manejar incluso las tonalidades y los decibeles que tiene mi voz. El primero, que es el agudo, suele asociarse con un estado de agitación o de alteración. Por eso lo que hablábamos, cuando uno va a transmitir, y entendiendo el contexto, si yo vengo agitado porque posiblemente yo ayudé a cargar algún equipo de Semana Santa en línea, o como nos comentaban, estuve hasta arriba de la catedral y es una emoción muy fuerte por el hecho de estar a esas alturas y luego yo me bajo para querer transmitir, pues de alguna manera la agitación me va a llevar a tener una voz más aguda. Y el efecto contrario es la voz grave, ¿verdad? Con climas de mesura, de afecto, de profundidad, de reflexión, lo cual nos hace que los decibeles de nuestra voz se vayan reduciendo. El ritmo también es importante, sobre todo en esta narrativa procesional. A veces les digo yo que se ha perdido el género de la poesía cuaresmal. Y se ha perdido el género porque no hemos aprendido de alguna manera a poder recitar alguna poesía o algunas producciones escritas de algunos autores acompañados de una marcha fúnebre. Porque pareciera ser que la marcha fúnebre va adelante y nuestra narrativa va atrás. Tenemos que aprender también a jugar con ese ritmo de nuestras marchas, de nuestra música cuaresmal, para que podamos hacer que la gente profundice no solo con nuestra voz, sino también acompañado de un elemento musical, que en este caso como son las marchas. El volumen es importante porque con él demostramos si permanecemos tranquilos y controlados, ¿verdad? Igual tiene que ver mucho con la altura o en algún momento también el volumen. Cuando elevamos mucho la voz significa que posiblemente hemos perdido la serenidad o evitar algún momento también todo lo que tiene que ver con la monotonía de la narración. El volumen nos ayuda también, no el matiz propiamente, pero el volumen. Yo puedo subir la voz para darle énfasis a una palabra y el resto de las palabras pues las puedo hacer en un volumen más adecuado. Y finalmente el modo de hablar, que esto incluye, como les digo, el tono, la enunciación, la pronunciación, el volumen que utilicemos y la corrección de las palabras que se usan, de tal manera que nosotros vayamos creando nuestro propio estilo. Ahora bien, tomando en cuenta este resumen,
¿Cómo debemos nosotros hablar en una transmisión en el tiempo de Cuaresma y Semana Santa? Y estas son unas ideas muy personales, tomando en cuenta lo que vimos en el pasado con esas voces que todo el mundo recuerda y lo que vemos ahora en los diferentes medios cuando de diferentes colegas que están transmitiendo en medios de comunicación hacen y que de alguna manera pues algunos pues son luces y otros pues son bemoles que no deben que no deben cometerse en las transmisiones, es decir, errores. Primero que todo, recordemos que las transmisiones en Cuaresma y Semana Santa son actos paralitúrgicos o como se conoce técnicamente devocionales y que tienen un sentido de meditación sobre la muerte de una persona que vino a este mundo para dar la vida por nosotros, dar la vida en el sentido del amor, ¿sí? Y por lo tanto, pues esa narrativa tiene que ir acompañado de eso. Yo les pongo un ejemplo. Uno cuando muere un familiar o un amigo no va a la funeraria y le dice, hola, mi más sentido pésame. O por ejemplo, ustedes lo pueden ver en algunos medios de comunicación. Hay presentadores que dicen de esta manera, y hace una hora hemos tenido la noticia que ha sido asesinado en la zona 11 capitalina una madre con su hijo que iban en un autobús. Vamos a unos comerciales y regresamos. Es decir, si se dan cuenta, la misma imagen no transmite lo que realmente debe ser la idea. O sea, estar anunciando a que alguien ha fallecido por asesinato con una sonrisa no tiene sentido y pónganle mucho ojo a los noticieros porque ahí es donde se cometen de esa manera algunos errores. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo deberíamos de hablar o transmitir en Semana Santa y Cuaresma? Primero con una voz baja, muy profunda, con un tono coloquial, es decir, que podamos compartir ideas con nuestros compañeros presentadores, pero que esto tampoco no sea una monotonía, sino que podamos también, si nos emocionamos, pues nos emocionamos al estar debatiendo o comentando algunas ideas, pero sin perder el carácter solemne que debemos darle. Conversar también, dependiendo de la situación. Por ejemplo, no es lo mismo conversar en un domingo de resurrección a un Viernes Santo. Entonces hay que entender esos conceptos. La idea no es leer, sino que platiquemos, que conversemos. Podemos tener nuestros apoyos a nivel escrito para nuestras ideas principales, pero no en televisión. Por ejemplo, no podemos quedarnos leyendo. Porque a través de la imagen se hace evidente que nosotros nos estamos invitando a que las personas tengan un contacto visual con nosotros. Y lo peor en radio, leer y leer de manera monótona, pues también eso afectaría en algún momento nuestras transmisiones. Y aparte, hacerlo con un tono íntimo, como arropando el micrófono, como que estamos hablándole o declarándole algo a una persona y que se sientan ellos confortados, que se sientan pues parte de la transmisión y que se deleiten no solo escuchando los sonidos que oímos, sino también cómo nosotros llevamos esas ideas a la mente de las personas por medio de nuestra voz. Se habla a una sola persona, de tal manera que nosotros, por ejemplo, en televisión o en radio, pareciera ser que estamos hablándole a una persona, pero en sí estamos hablándole a un conjunto de personas, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Además, nuestra voz tiene que tener presencia, cuerpo, es decir, segura, debe de inspirar cierto calor, plenitud. Esto es todo lo que tiene que ver con el estilo propio de nosotros. Aparte, una respiración correcta, que como hablábamos es uno de los ejercicios fundamentales antes de iniciar una transmisión para lograr la relajación y que el sistema respiratorio empiece a funcionar de manera sistémica con nuestra voz, es justamente respirando por la nariz o inspirando, y cuando estemos hablando estamos exhalando el aire por la boca, de tal manera de que el aire no sale de aquí de la garganta, sino sale justamente del diafragma. Por lo tanto, emitimos un volumen o un sonido con volumen natural y no forzado con la garganta. Y aparte, como les digo, los ejercicios de respiración, inspirar y exhalar por la boca, pues nos relaja justamente antes de una transmisión. Hablar al micrófono y con el micrófono, sobre todo en radio, podemos visualizarnos, ver el micrófono y estarle hablando a él como que estuviéramos hablando a una persona que está allá adentro. Pero en televisión eso no se puede hacer. En televisión yo tengo que observar la cámara y justamente pues poder
tener la idea de que yo estoy compartiendo con una persona que no estoy viendo físicamente, pero sé que está atrás de ese lente, como lo están haciendo ustedes en este momento. Y también mantener una sonrisa dependiendo de la situación. Tampoco se trata que en un momento en donde está pasando el cortejo procesional y no me está tomando, no me está haciendo un close-up o un medium shot, como se conoce en televisión, en este caso la cámara, pues de alguna manera no tengo por qué estarme riendo, ¿verdad? Sino puedo estar expresándome de diferente manera. Ahora, cuando yo estoy frente a una cámara y me están transmitiendo, pues lo recomendable no es un rostro con un ceño fruncido, que no inspire confianza, sino una sonrisa, pero sin perder el contexto en el que nos estamos desenvolviendo en nuestra transmisión. Evitar los ruidos de papel. Por ejemplo, imagínense ustedes que yo acá estoy transmitiendo por radio, ¿sí? Y yo estoy leyendo un poema. Estos son los elementos a veces visuales que nosotros tenemos o apoyos para una buena transmisión. Lo ideal es que si yo estoy transmitiendo, yo coloque mis documentos en la mano izquierda o en la mano derecha, dependiendo de cuál es la mano que manejo más, y yo pueda transmitir leyendo justamente el texto. Como les decía, lo recomendable a la hora de transmitir es que utilicemos un tipo de letra Arial 12 y a doble espacio, para que al momento de estar transmitiendo no se nos pierda en la línea en la que estamos leyendo. Y la técnica correcta es sostengo con mi mano la menos hábil los documentos, estoy transmitiendo, leyendo y trato de que mis documentos no estén engrapados. ¿Por qué? Porque si están engrapados empiezo a tratar de darle vuelta al papel y si fuera en radio ese sonido se escucha. Y en televisión, pues si yo tengo la suerte que justamente estoy al aire en la imagen, pues se ve horrible que yo haga esto, sino únicamente trasladar el papel o la lectura que yo estoy haciendo hacia la parte de abajo. Entonces, repito, la técnica correcta es, estoy transmitiendo, estoy leyendo, agarro mi documento, termino de leer, lo traslado hacia abajo porque no está engrapado y continúo leyendo. Y si esto yo lo estoy utilizando en televisión, pues lo importante es que estoy leyendo y estoy dándole la vista al televidente. Leo y estoy dándole la vista al televidente. Como que yo estoy contándole lo que me está diciendo a mí el documento. Eso es si en algún momento pues ustedes están de pie. Ahora si ustedes están sentados en un set, pues el documento se tiene sobre la mesa, pero eso sí, yo estoy leyendo y estoy compartiendo con ustedes. En radio pues es más fácil, aunque el reto o el riesgo que se tiene es que se escuche pues este movimiento de papel. Evitar las muletillas como el i o todos estos caquerismos que se le conocen a estas frases con tal de, por ejemplo ahorita el que a veces se le va a uno las ideas de la mente y entonces usa el para apoyarse en eso. Por otro lado, tener papeles de manera vertical, como lo vimos hace un momento, al lado del micrófono y frente a la cara que no lo tape. Es decir, a veces tampoco, si usted no lee bien, no se trata que estoy en una transmisión y estoy leyendo y tengo los papeles así, porque yo estoy tapando la visual del televidente hacia mi persona. Y de igual manera en radio no se trata de hablar directamente así. Si usted tiene problemas con la vista y no lee, pues es lo que le digo, modifique el tamaño de la letra. De Arial 12, pues aviéntese un Arial 65, ¿verdad? Si usted ya no lee, pero lo interesante es que usted tenga una lectura fluida y que esos errores no se cometan. Aparte, no solo mire hacia abajo. Por ejemplo, si yo estoy transmitiendo en radio, les decía, uno puede tener el micrófono acá y hablarle al micrófono. Pero lo interesante es que usted también tenga contacto con el contexto en el que usted está transmitiendo. Y pues obviamente en televisión, pues ustedes saben que eso no es permitido y es un gran error el hecho de no darle la vista a las personas. Articular bien las palabras, a veces se nos traba un poquito la lengua, pero para eso los ejercicios previos antes de la transmisión, como el destrabalenguas, nos ayudan a que tengamos esa fluidez. Y sobre todo en esta articulación de las palabras también tiene que ver con la pronunciación. Ya hemos hablado en nuestro curso que a veces escuchamos palabras como estrella y es estrella, ¿sí? O voy a ir, no voy a ir, ¿sí? O sea, todos esos errores que a veces escuchamos de los presentadores que hemos ejercido medios de comunicación
en Cuaresma y Semana Santa, pues es bueno ponerles atención para no repetirlos. No caerse al final de las frases o palabras, es decir, si yo voy a mantener un mismo volumen, tratar de que ese volumen no se caiga al final. Por ejemplo, y en estos momentos sale de su templo Jesús Nazareno del Consuelo y se me va bajando el volumen. Eso denota tal vez una mala técnica de respiración y por lo tanto no tengo el suficiente aire para poder terminar en un buen volumen la frase. Y lo que les había platicado también el ritmo, sobre todo en transmisiones cuaresmales y de Semana Santa, en donde el sonido musical de las marchas también tienen que acompañar la cadencia o el tiempo que nosotros marquemos a nuestras lecturas. Para ir aterrizando justamente en lo último, pues entonces todas estas técnicas, estas cualidades que hemos hablado, van a desembocar en lo que se llama, y que es algo importante, el estilo. Es decir, tener un estilo único, no copiar a otros, aprovechar las fortalezas que tiene mi timbre de voz. Miren, si algo tiene el ser humano es que a pesar de que somos millones en el mundo, así como la huella dactilar, el timbre de voz no es igual en todas las personas. Hay timbres muy parecidos, pero nunca tenemos el mismo timbre igual. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que utilizar esa fortaleza, crear nuestro propio estilo, con nuestro propio tono de voz, con nuestra forma de colocar los matices a la hora de que transmitimos, para poder ir creando pues lo que llamamos en marketing un posicionamiento mental de nuestra voz en la mente de las personas. Por lo tanto, el estilo generalmente es algo propio del hombre y de la sociedad. El estilo muchas veces, dependiendo cómo se oye mi timbre de voz, cómo la gente en televisión me ve, mis gestos faciales, combinado con el timbre de voz, también refleja justamente el rostro que tengo del alma. Es de alguna manera la manifestación de la personalidad humana. Nuestra voz contribuye a poder definir quiénes somos como personas, ¿sí? ¿No les ha pasado a ustedes que cuando cierran los ojos, y escuchan a una persona, solo con el hecho de escuchar su timbre de voz, rápido la ubicamos? Por eso es que la voz es fundamental y el estilo, partiendo de la voz, también va creando en nosotros nuestra propia personalidad. Es el carácter propio de la persona y en este campo que estamos de las tradiciones de nuestra Iglesia Católica es la forma espiritual como comunicamos las cosas. El estilo no es algo voluntario, ¿sí? Sino es algo propio, fisiológico que tenemos. Por supuesto que también se va formando, pero el estilo parte de las cualidades que nosotros ya traemos de manera innata, porque brota justamente del fondo de nosotros, de esa motivación interna que tenemos por hacer transmisiones de televisión y radio, y aparte, el estilo también tiene que denotar en nosotros nuestra elegancia o generalmente es el espejo de nuestro pensamiento. Nadie puede enseñar su estilo a otro, es decir, copiar mi estilo a que lo copie otra persona. Sí puedo enseñarle mi técnica, pero el estilo es muy diferente. Y aparte de eso, el estilo es la suma de los medios de expresión, aparte de la voz con los que contamos, nuestro rostro, el manejo de nuestros ojos, de nuestra boca, nuestra respiración, corporalmente cómo utilizamos nuestras manos a la hora de estar en una transmisión, o nuestra posición o nuestra manera de estar parados frente a una cámara de televisión. ¿Qué características entonces tiene el estilo? Pues una condición, ¿sí? Es decir, el estilo tiene que tener una claridad, no tiene que confundirse con los demás. El estilo también al tener una buena condición significa que tiene palabras sencillas y que no son difíciles de aclarar a la población. O sea, es cuando uno se vincula más con nuestro televidente o el radioyente a través de estos medios. También el estilo implica precisión, es decir, saber tener un estilo claro, identificado, diferente, ¿verdad? Que la gente nos sepa ubicar y sobre todo que también tengamos precisión al colocar el estilo de nuestra entonación y las palabras que vamos a utilizar sean también colocadas correcta y coherentemente en todo nuestro argumento o discurso. Y finalmente la originalidad, no ser iguales a los demás. Es un patrimonio propio de nosotros y por lo tanto no tendría por qué ser copiado, porque entonces quienes copian estilos pues generalmente no tienen personalidad. Y para finalizar, pues solo quería compartir con ustedes entonces en resumen un aspecto importante también, aparte de lo verbal.
Está también la comunicación no verbal, y eso es parte también de la lectura interpretativa. ¿Qué aspectos tiene que ver justo con esta comunicación no verbal? Pues lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Nuestra postura y movimiento, el contacto visual que tengamos con las personas, la comunicación artefactual, la expresión facial y lo más importante también que a veces se nos escucha estando en televisión, la paralingüística. De estos 5 elementos yo podría decirles que para mí estos aspectos que estoy señalando acá, tanto la paralingüística, el contacto visual, la postura y movimiento, son fundamentales. La expresión oral o los gestos tienen que ver mucho para transmitir nuestras ideas. En televisión eso es fundamental y sobre todo cuando estamos al aire frente a cámara, nuestros gestos hablan de nosotros mismos. Por ejemplo, yo estoy transmitiendo y constantemente me agarro los labios, significa que estoy nervioso y eso lo proyecto no solo a las personas visualmente, sino también eso se traslada justamente a mi tono de voz. Se me empieza a quebrar la voz, me empiezo a quedar sin aire o empiezo a hacer gestos como estar tragando. Eso lo que denota a nivel de una transmisión en televisión es que estamos nerviosos. A nivel de radio los gestos no se ven tanto, pero sí está el riesgo que si yo estoy manejando mucho, morderme los labios, ese nerviosismo lo traslado a mi voz y mi voz se siente o se proyecta a través de la radio. ¿Qué es la comunicación artefactual? Esta tiene que ver con el uso de los objetos y accesorios que nosotros utilicemos en nuestro entorno al estar en una transmisión. Por ejemplo, nunca se ha dado el caso que en una televisora pues invite a un entrevistado y ese entrevistado nos cuente sobre el incensario y que en el incensario nosotros podamos utilizar pues el aparato y enseñarle a las personas cómo funciona. Es decir, es no solo generar dinámicas de transmisión diferentes, innovadoras, pero tenemos que saber manejar esos elementos como un incensario o como ustedes lo pueden ver aquí en la fotografía. El manejo adecuado del mobiliario, como están ellos acá, cómo nos vamos a sentar dependiendo del diseño del mismo, cómo de alguna manera también, y lo voy a señalar acá con azul, cómo nosotros vamos a interactuar con elementos como una televisora que nos sirve como un back panel para que la gente pueda ver también una transmisión interesante desde la televisora hacia ellos y así otros elementos que sean más pequeños pero que al final interactúen con nosotros. Por ejemplo, en esta fotografía ustedes pueden ver, esto es de una fotografía del programa vuelvacofrade.com, es una página de internet donde tienen un programa de televisión digital que habla sobre hermandades en España. Vean este elemento que tienen acá, está en azul, lo voy a señalar con amarillo. ¿Listo? Y si se dan cuenta, pareciera ser que son una especie de panecillos o comida regional o típica o de temporada de la Cuaresma y Semana Santa en España. Ellos generalmente lo que hacen, aquí tenemos otros elementos, por ejemplo esta computadora con esta mesa. Esto me daría a entender que justamente esta computadora es el elemento artefactual con el cual va a interactuar él. Y este elemento artefactual que son la comida va a interactuar él. O puede hacer los dos, justamente. Pero aquí tenemos que saber cuándo es conveniente poder utilizar un elemento como la comida para poderlo probar, pero compartirlo a las personas que nos ven en televisión, que vean también ellos que estoy probando. Porque imagínense ustedes que tengo ahí los panecillos, pero ese elemento generalmente se ve empañado porque de repente en nuestra transmisión tenemos que estarnos moviendo mucho y realmente se cae este elemento, pues eso denota en algún momento pues una improvisación en la producción de las transmisiones que hagamos. Si yo voy a utilizar computadora como esta que está acá, pues no es quedarme o estar escribiendo en la computadora y no poner atención a la transmisión, sino que yo estoy viendo, por ejemplo, si son redes sociales, estoy viendo lo que la gente me dice y lo estoy compartiendo con la gente en televisión o lo estoy compartiendo con ella por medio de radio. La paralingüística, que tiene que ver cómo se explica la expresión de los mensajes no verbales producidos por la voz humana, es decir, todo el tema gesticular y que también de alguna manera contribuye a lo que puede ser oído por el ser humano. Y con esta imagen quiero terminar. Fíjense ustedes, esta fue una transmisión que nosotros hicimos para el paso de la procesión de El Gahito en este año 2018.
La gran pregunta del millón es acá. Justamente nosotros vemos a quien esté en ese momento, está llevando la batuta de la transmisión, quien está hablando en ese momento, que es William, y tenemos a 4 presentadores, entre ellos yo, que estábamos interactuando con él. Pero si uno ve justamente mi expresión, uno se preguntará qué estaba viendo yo ahí, ¿sí? Incluso, miren, yo lo voy a señalar aquí, incluso si ustedes miran acá, lo voy a señalar aquí en verde, mi boquita, tengo una boquita así como que aburrido, como que no estoy poniéndole atención a quien en ese momento está interactuando con nosotros. Mi mirada completamente perdida, ¿sí? Hubo otros elementos también, pero que fueron menos evidentes como el mío, por ejemplo, en el caso de mis 2 compañeros acá, que quiera que no estaban viendo directamente, de cierta manera un poco, a William, ¿ya? Pero uno puede notar que estaba, digamos, perdida la mirada. Si yo les dijera a ustedes que esto es una toma que está en vivo, por supuesto que hay elementos paralingüísticos ahí totalmente que se tendrían que mejorar, que parten justamente desde ponerle la atención con el interactuante, en este caso nosotros 3 con William. Sin embargo, también no todo es malo. Cuando uno ve acciones como la de Carlos Folgar, él sí directamente está en lo correcto, porque él está viendo en vivo, nos están haciendo justamente una toma completa y él está en lo que está. William está hablando y él está poniéndole atención, su mirada directamente va fija a él. Mientras que en el caso de nosotros, pues uno no sabe qué estaba pensando o qué estaba viendo. O posiblemente estaban viendo cómo se estaba manejando la móvil ahí en el Palacio Arzobispal. Pero hago este ejemplo porque la idea es que ustedes vean cómo los elementos paralingüísticos influyen a la hora de una transmisión. Porque esto, ¿cómo se interpretaría? No me interesa, en el caso mío, no me interesa lo que está diciendo William, ¿verdad? Que posiblemente, que les digo, no era mi intención, pero como decimos popularmente, se me fue el pájaro, pues, y no sé a quién estaba viendo o qué estaba viendo yo ahí. Y en el caso de de Otto y Edgar Capnal, pues de alguna manera tenían cierta atención, pero también se notaba que no estábamos en el foco justamente de lo que estábamos haciendo. Entonces hay que tomar muy en cuenta